1669. Y Morgan, líder indiscutido, es hacia quien todas las miradas se dirigen en la nueva temporada de saqueos. En el reclutamiento sigue el capitán John Davis, pero otro que capta hacia dónde soplan los nuevos vientos es Pierre Le Picard, que suma a la expedición los bucaneros franceses. Es un total de 600 hombres y 15 buques que se reúnen en el fondeadero de la isla de la Vaca, en la Hispaniola. Allí no solo se van reuniendo los buques de los diferentes capitanes piratas, sino que también es enviado el Oxford, un buque sacado de la Royal Navy, comprado por el gobernador de Jamaica y puesto a disposición de Henry Morgan. Otro de los barcos que llega es un buque francés de 24 cañones, que rápidamente es invitado por Morgan a su expedición. Pero la oficialidad francesa se niega, a lo que Morgan responde invitándolos a una fiesta en el Oxford. Una vez llegan, los oficiales y su tripulación son detenidos y encerrados en la bodega. Morgan celebra su nueva adquisición con una enorme celebración. Cerca de 200 piratas beben en el buque. Muchos disparan al aire, o donde les permite el alcohol, hasta que se produce el desastre y una bala acierta en el pañón de la pólvora. La tremenda explosión pulveriza al Oxford, que se hunde en pedazos. De las 300 personas a bordo, solo se salvan 30, entre ellas Henry Morgan, que es lanzado por uno de los ventanales de la popa. Todos los franceses capturados mueren, y casi un tercio de los piratas que quedan reducidos a 400. Aun con estas pérdidas, la flota se pone en marcha yendo hacia la isla de Savona en busca de barcos rezagados de la flota del tesoro. Pero no obtiene ningún éxito ni en mar ni en sus incursiones en tierra. Finalmente se reúnen y Pierre Le Picard sugiere volver a Maracaibo, un terreno desprotegido y que ya conocen. La flota se dirige hacia allí, capturando de nuevo el fuerte de la Barra, abandonado, y luego la ciudad de Maracaibo, también evacuada. La saquean durante 3 semanas, dirigiéndose luego hacia Gibraltar. Allí de nuevo esa ciudad la encuentran vacía, y entre los pocos que quedan allí hay un demente que afirma ser el hermano del gobernador de Maracaibo. Cuando descubren que no es cierto, lo torturan cruelmente hasta morir. Tras recoger todo lo saqueado, se disponen a volver a Maracaibo, y de ahí a Jamaica. Pero la salida no iba a ser tan fácil. El 24 de abril, 3 buques de la Armada de Barlovento, el Magdalena de 40 cañones, el Luis de 34 y la Marquesa de 24, se estacionan en el interior del lago, bloqueando la salida. Asimismo, su comandante, Alonso del Campo y Espinosa, guarnece y artilla el fuerte de la Barra.
reunirse, los piratas deciden forzar la salida con un brulote, un barco incendiario. El día 30 de abril, y con el brulote perfectamente camuflado, la flota se pone en marcha. El brulote tiene éxito y golpea al Magdalena, que estalla. El Luis, en llamas por la explosión, entra en pánico y es hundido por su tripulación, mientras que el Marquesa, al huir, embarranca siendo capturado. La flota española ha desaparecido. Aún así, la fortaleza de la Barra, artillada, es un obstáculo imposible de superar por la flotilla pirata. Morgan reúne el botín, 250.000 reales de A8, y avanza hacia Maracaibo. Desembarca tropa moviéndola hacia un flanco del castillo, dando a entender que atacará por la noche. Los españoles reaccionan a la finta cambiando su dispositivo para enfrentarles, pero Morgan por la noche reembarca rápidamente y sin dar tiempo a recolocarse a los españoles, fuerza el paso, sufriendo solo ligeros daños. La popularidad de Henry Morgan vuelve a dispararse, dado que los piratas reciben una buena parte debido al buen ratio entre botín y número de piratas. Además, la intrépida fuga ante la gran fuerza española lo convierte en un auténtico héroe entre la hermandad de la costa. Por eso, en 1570, el reclutamiento no es un problema. John Davis y Pierre Le Picard vuelven a asociarse con Morgan, e inclusive la banda de Brasiliano también corre a unirse. En definitiva, más de 2.000 hombres en 37 navíos, con Morgan a bordo del Satisfaction, de 28 cañones. Se proponen 3 objetivos: Veracruz, Cartagena de Indias y Panamá, siendo este último el elegido por ser la más indefensa. Como objetivo previo, se decide tomar el puerto de Chagres, para desde ahí avanzar al interior. Y mientras, Morgan, con 1.600 hombres, captura la isla de Santa Catalina, ya expuesta en el primer capítulo de esta serie. Bradley, con 400 hombres, ataca el dicho puerto, de Chagres, desembarcando a 5 kilómetros y avanzando por tierra. Bradley y sus hombres se ven forzados a atacar frontalmente el castillo, siendo rechazados con fuertes bajas en todas las ocasiones. No es hasta que se inicia un incendio que se descontrola por la falta de agua en el castillo que la defensa empieza a flaquear. Los asaltos se siguen con los piratas ganando metro a metro, y el propio Bradley es herido de gravedad en los asaltos, hasta que la muerte del gobernador pone fin a la resistencia. De la guarnición de 314 hombres quedan 30, la mayoría heridos, y los piratas han sufrido más de un centenar de muertos y 70 heridos. Morgan, después de la exitosa captura de la isla de Santa Catalina, se dirige a Chagres. La flota, al ver los estandartes en el castillo, entra en el puerto sin ninguna precaución, y el barco de Morgan, el Satisfaction, junto con otros 3, chocan con los arrecifes, hundiéndose. Aunque, por fortuna para los piratas, no sufren bajas. Tras asegurar Chagres, Morgan recibe la noticia de la muerte de Bradley. Se pone en marcha con barcas para recorrer el río, pero las pocas lluvias hacen que éste no tenga el caudal suficiente para el transporte de los suministros. Esto se traduce en que rápidamente los piratas agotan la comida. Sumado a los ocasionales ataques indios, convierten la marcha en algo infernal. El 25 llegan al pueblo de Cruces, donde reciben un ataque indio en Quebrada Oscura, y además empieza a llover. La fuerza de Morgan llega a su punto más bajo. El 26 salen al claro, en las cercanías de Panamá, donde encuentran ganado que les sirve para reponerse.
el ejército español los espera al otro lado del Río Grande. Los bucaneros suman 1.200 hombres, todos armados con mosquetes superiores a los españoles. Los españoles son 400 hombres de caballería y 1.200 de infantería, aunque solo 600 llevan anticuados arcabuces, y el resto picas y hachas. Su comandante, Juan Pérez de Guzmán y Gonzaga, no debía tener mucha confianza en su fuerza, por dos razones. Hizo construir barriles de pólvora en diferentes casas y calles para volar la ciudad, y sacó a los notables y al dinero en el galeón Santísima Trinidad, embarcando hacia Perú. Morgan flanquea el dispositivo español por la selva y don Guzmán se ve obligado a abandonar sus preparadas posiciones para interceptarlo. En las cercanías del río Asnillos, ambas fuerzas topan. El 27 de enero de 1671, Morgan se halla en la parte baja de una zona de colinas, mientras que los españoles se encuentran en la parte alta. Morgan envía un escuadrón de 300 hombres hacia la colina contraria a los hispanos, y don Guzmán desciende mientras envía un escuadrón de caballería a desalojar o impedir que los piratas capturen las alturas. Esta fuerza es rápidamente desbaratada por el preciso fuego de los mosqueteros franceses. Don Guzmán pone toda la carne en el asador, lanzando otro escuadrón, pero su fuerza queda atrapada entre los mosqueteros de la colina y el resto de bucaneros. La caballería huye sembrando el desconcierto en los infantes, que tras resistir durante un tiempo se baten también en retirada. La batalla de Asnillos ha terminado. Don Guzmán y el resto de tropas huyen hacia Nata, pero no sin antes incendiar Panamá, que, pese a los esfuerzos de Morgan, arde hasta los cimientos. El botín es menor de lo esperado, y sin cobijo para una fuerza tan grande, Morgan se retira a las afueras, dejando a John Davis al mando de un grupo para capturar a cualquiera que regrese a la ciudad. Los hombres de Davis encuentran una bodega de vinos, y beben, beben y beben. Y es en ese momento que un barco se acerca a la punta de San Judas y un bote con 3 hombres llega a Panamá. Unos pocos piratas más obvios que sus colegas los capturan y los llevan ante Davis, que los interroga. Se tratan de 3 tripulantes del Santísima Trinidad, el galeón que lleva toda la fortuna de Panamá y que ha regresado por la insistencia de sus pasajeros. Davis patea, golpea y grita, pero es incapaz de reunir más que unos pocos piratas. El galeón vuelve a escapar, y Morgan no le perdonará nunca a Davis este error. Se procede al reparto del botín, pero le corresponde una miseria a los 1.800 piratas. El enfado es considerable y se lanzan acusaciones de robo a Morgan, sobre todo por parte de Lecat. Algunos proponen atacar la costa española del Pacífico, pero Morgan se niega, volviendo a Chagres y de ahí a Jamaica. Aunque fue recibido en triunfo en Jamaica, había ido demasiado lejos, pues no había guerra entre España e Inglaterra, y se calificaron sus actos como de piratería. El gobernador fue arrestado y encerrado en la Torre de Londres durante 2 años. Morgan fue arrestado por su sucesor y también llevado a Londres, pero no se le encerró. En 1674 fue nombrado caballero y enviado de vuelta a Jamaica como teniente de gobernador. Pasó el resto de su vida de cantina en cantina y disfrutando de sus 3 plantaciones en la isla. Murió en 1688 destrozado por el alcohol. Fue enterrado en Port Royal, hasta que el terremoto de 1692 lo sepultó en el mar. Con esto, amigos, ponemos fin a esta primera serie sobre los piratas, y como epílogo
daré unas breves notas sobre el resto de nuestros protagonistas. Hasta la próxima. Rock brasiliano. Tras su campaña en Panamá acompañando a Morgan, desaparece de la historia. O bien se retiró o bien murió. Pierre Le Picard. Volveremos a verlo en otros capítulos, pero diremos que adopta un par de loros dorados que lo acompañarán en sus correrías. Michel el Vasco. Retornó al País Vasco francés, retirándose, aunque, según algunos, volvió y murió mientras saqueaba la costa de Venezuela. John Davis. Quedó relegado a bucanero de segunda tras su fracaso en Panamá. Murió poco después en un duelo con un leñador indígena. Gilles Lecat. Al año siguiente, 1672, recibirá una oferta que no podrá rechazar y se convertirá en corsario del muy noble rey de España, capturando 15 mercantes ingleses en rápida sucesión. Los ingleses ponen el grito en el cielo, pero los diferentes intentos para capturarlo fracasan humillando a la Royal Navy. Finalmente, deciden combatir el fuego con el fuego y contratan a Jean Reining, su viejo compañero y amigo. Este localiza a Lecat, pero en lugar de combatir, hablan, y Reining se pasa también al bando español, capturando hasta 40 mercantes ingleses. De Gilles Lecat nada se sabe después. Jean Reining, tras su paso como corsario español, volvió a Curazao tras enterarse de que Holanda e Inglaterra estaban en guerra, siendo el terror de los ingleses en Curazao. Finalmente sirvió en la armada holandesa, muriendo en 1697 en un naufragio.